amigo querido, nuevamente por la gracia de Dios, por su infinita misericordia, estamos aquí juntos para estudiar esta vez la lección número 10 para el 6 de diciembre del año 2025. El título de la lección es El verdadero Josué. Y el propósito de la lección de esta semana es enseñarnos algunos principios bíblicos de tipología. La palabra un poquito complicada, ¿no? Tipología. Vamos a ver qué significa la tipología y de qué manera Josué es un tipo del Señor Jesucristo, el gran libertador del pueblo de Dios a lo largo de todos los tiempos. Entonces vamos a la primera parte de esta lección hablando de la tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Es un método de enseñanza bíblico. En la Biblia encontramos mucho esto. A través de este método, Dios usa personas, acontecimientos, lugares del pasado para enseñar algunas lecciones con relación al futuro. Por ejemplo, el Éxodo es un acontecimiento que sucedió hace siglos atrás. ¿Qué fue el Éxodo? La libertación del pueblo de Israel comandado por Moisés. Él sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, la tierra de la libertad. Ese es el tipo, la figura, el acontecimiento del pasado. Pero eso de alguna manera, tipológicamente, anunciaba la libertación de los seres humanos de la esclavitud, no de Egipto, sino del pecado, para ser llevados a la tierra de la libertad, a nuestra Canaán celestial. En el primer caso fue Moisés el libertador, en el segundo caso es Jesús el libertador. Ese es el uso de la tipología en la Biblia. Bueno, algo que la lección presenta es la tipología de David. En el Salmo 22, si tú tienes tiempo, lee todo el Salmo 22. Tú verás a David delante de las injusticias, de la persecución que sufría, porque él había sido ya ungido como rey, pero Saúl no quería dejar el poder y lo perseguía, lo maltrataba. Entonces, David escribe el Salmo 22 diciendo sus angustias, su tristeza, su dolor. Y hay algunas expresiones de David en el Salmo 22 que no se entiende relacionadas con David, porque cuando su sangre fue derramada, en fin, cuando sus vestidos fueron destrozados, nada. Pero en este caso David es un tipo del Señor Jesucristo, que un día sufriría para salvar a la humanidad y que finalmente sería crucificado en la cruz del Calvario. Resumiendo esta parte, tipología es un método de enseñanza a través del cual Dios usa acontecimientos, personas, lugares del pasado para enseñar lecciones futuras. De esta manera se ilustra mejor el Evangelio, el tema de la salvación o cualquier otro tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos al Cordero, que es sacrificado todos los días en el pueblo de Israel. Pero ese Cordero es el tipo del Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, o sea, un tipo del Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron preparados vestidos de pieles de oveja para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Allí tenemos un tipo de lo que Jesús hace con la realidad triste del pecador desnudo, no físicamente, sino espiritualmente, y como la única solución para el ser humano es Cristo, el Salvador. Sabes, querido, en todas estas lecciones no debemos dejar en ningún momento al Señor Jesucristo de lado. El riesgo que corremos es tratar de explicar tanto la
tipología desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista hermenéutico y esto y aquello, y nos olvidamos que el evangelio todo tiene como centro al Señor Jesucristo. Y con lo que realmente importa no es tanto entender qué es la tipología, aunque puedes hacerlo. Y la lección de la escuela sabática tiene muchos detalles que es bueno que tú estudies y subrayes. Pero lo que es necesario entender es que la vida cristiana es una vida de comunión con Jesucristo. Porque cuando tú estás triste, cuando estás pasando por dificultades, por problemas terribles en la vida, entender tipología no te va a ayudar de nada. Pero saber que Jesús está a tu lado, eso sí te va a ayudar. Saber que nunca estás solo, que el Señor no te abandona y que pases por donde pases, el Señor está contigo y finalmente serás victorioso. Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la lección, estudiando el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? Es la figura, acontecimiento, lugar, hecho del pasado. ¿Cuál es el antitipo? Lo que el tipo simbolizaba. Por ejemplo, el cordero en el Antiguo Testamento es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? El cumplimiento. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Éxodo es el tipo. ¿Y cuál es el antitipo? La salvación del ser humano del yugo opresor, no de Egipto, sino del pecado. Ahora, cuando estudiamos este asunto del tipo y el antitipo, tenemos que ver que hay tres maneras en que se puede aplicar los tipos. En primer lugar, en la vida de Cristo, este sería el cumplimiento cristológico. En segundo lugar, en la experiencia de la iglesia, este sería el cumplimiento eclesiológico. Y en tercer lugar, el cumplimiento escatológico, que tiene que ver cómo el tipo se cumple en los tiempos finales y en la destrucción final del mundo. Por ejemplo, Israel. Israel es un tipo, era verdaderamente una nación que vivió en el pasado, todo eso es correcto, pero también es un tipo de un cumplimiento futuro. ¿Qué significaba Israel en su cumplimiento eh, cristológico? Si tú lees Mateo capítulo 2, versículo 15, te vas a dar cuenta que Israel ¿ah? simboliza el lugar de donde el Mesías tendría que huir para escapar de la ira de Herodes. ¿Y cuál sería el cumplimiento eclesiológico? Segundo Gálatas capítulo 6, versículo 16, tú verás que Israel en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la realidad en la vida de la iglesia. Israel simbolizaba también a la iglesia espiritual de Dios. Y en el cumplimiento escatológico que tiene que ver con el tiempo del fin, según Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8 y también el versículo 14, veremos que Israel es un símbolo de los redimidos. En el grupo de los 144,000, por ejemplo, ahí está Israel de nuevo, por tribu, pero Israel ya no existe. Israel fue un asunto del pasado. Este es el cumplimiento escatológico de Israel. Otro ejemplo, el Éxodo. Aquí está un poco más claro este concepto. En su fase cristológica, ¿cuál es el Éxodo? Porque de manera literal, ¿qué significó el Éxodo? El Éxodo fue cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se fue hacia la tierra de Canaán. Ahora, este tipo, ¿cuál fue su cumplimiento cristológico en la vida de Cristo? Cuando Jesús salió de Egipto, después que Herodes había muerto, para retornar a Jerusalén. Y en la vida de la iglesia, el Éxodo, en la vida de la iglesia, según de acuerdo con segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, simboliza la salida del pueblo de Dios del paganismo, del mundo que lo rodea. Y en su cumplimiento escatológico, ahí tendríamos que leer Apocalipsis 18:4, para ver que en su cumplimiento escatológico el éxodo significa la salida del pueblo de Dios, de la iglesia contaminada. Y esto se refiere ya al tiempo del fin, cuando
Dios dice: "Salid de ella, pueblo mío", refiriéndose a Babilonia. El pueblo tiene que salir de una iglesia que no es completamente verdadera en el sentido bíblico, no respeta las enseñanzas bíblicas, sino que las mezcla con tradiciones humanas. El santuario también. El santuario, de acuerdo con Mateo 26, versículo 61, el santuario, en su cumplimiento cristológico, es el propio Señor Jesucristo. En su cumplimiento eclesiológico, de acuerdo con primera los Corintios capítulo 3, versículos 16, 17, el santuario simboliza al pueblo de Dios. Y en su cumplimiento escatológico, si tú lees Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, verás que el pueblo de Dios son las columnas del santuario, o sea, el pueblo de Dios redimido también es un cumplimiento escatológico del santuario. Bueno, esta parte es un poco teórica, ¿te das cuenta? Es interesante conocer, estudiar, vuelvo a repetir, toma la lección, estudia, reflexiona, piensa, subraya, pero hay que tener cuidado de no perdernos en esto. En la tercera parte del estudio, que es lo más práctico y bonito, a donde el autor finalmente quiere llevarnos, vamos a ver a Josué como la figura tipológica. Es interesante que Moisés, de cierta manera, es un tipo de Josué, porque lo que sucedió en la vida de Moisés también sucedió en la vida de Josué. Pero tanto Moisés cuanto Josué son un tipo del Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero Moisés y nuestro verdadero Josué. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Josué guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida, en el desierto, conquistando, venciendo al enemigo, derrotándolo, devolviendo la tierra a los hijos de Dios. Pero Cristo es el verdadero Josué. Él es el que nos conduce en esta vida. Porque, querido, la salvación ya es nuestra, pero el diablo no se queda tranquilo. Canaán ya era del pueblo de Israel. Sin embargo, ¿cuántas veces tuvo que enfrentar enemigos? La salvación ya es nuestra. Cristo ya murió por nuestros pecados. Ya nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Pero acaso el diablo va a querer que nosotros lleguemos a Canaán? No, no. El diablo va a hacer todo lo que pueda y lo que no pueda también. ¿Para qué? Para destruirnos, para impedir que lleguemos a tener el reposo celestial con Cristo. Todos los días tú enfrentas luchas, aparece un enemigo de una manera, de otra manera, dificultades. A veces esos enemigos no son exteriores, a veces esos enemigos están dentro de nuestro propio corazón, es nuestro propio carácter deformado por el pecado. Entonces tenemos luchas en la casa, en la familia, en la sociedad en que vivimos, en la propia iglesia de Dios. Hay dificultades, pero así como Josué condujo al pueblo de Israel a través de Canaán hasta encontrar el reposo, la conquista final, así también Cristo nos conduce, nos acompaña, no estamos solos al querer disfrutar de la experiencia de la salvación, que es en esta tierra incompleta, pero que será completamente eh, cum- cumplida allá en el reino de los cielos. Dios es maravilloso, queridos. La verdad es que no estamos solos en esta vida. Si en este momento estás atravesando un momento de dolor, de dificultad, a veces te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué si cuando Cristo llegó a mi vida encontré la salvación, por qué en este momento no puedo disfrutar de esa experiencia de salvación? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay lágrimas? ¿Por qué hay luchas? Es que todavía estamos peregrinando en esta tierra. Canaán no era el reposo pleno para Israel. El reposo pleno, completo, es cuando Cristo vuelva. Nosotros también estamos en esta tierra. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación en Cristo? Claro que podemos. Cristo nos garantiza la salvación, pero todavía estamos luchando, enfrentando dificultades.
Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de El verdadero Josué como antitipo. Josué es el tipo del Señor Jesucristo, ya vimos eso. Jesucristo es el cumplimiento de Josué. Josué fue real, pero era apenas una figura, en realidad, en su vida, en su ministerio, en su trabajo de conquista, era una figura de lo que Jesús haría por su pueblo de todos los tiempos. Es interesante que el nombre de Josué y de Jesús tienen la misma raíz, Joshua. Ya por el nombre, Jesús era el cumplimiento pleno del Josué que la Biblia relata dirigiendo al pueblo de Israel. Pero además de eso, hay muchos incidentes en la vida de Josué que pueden ser aplicados hoy a la relación Cristo-Iglesia. Por ejemplo, el paso del Jordán. Josué condujo al pueblo de Israel a través del Jordán. Ese cruzamiento del río Jordán en realidad era una experiencia clave, porque hasta aquí habían estado en el desierto, ahora entraban a Canaán. Pero no había entrada a Canaán a no ser atravesando el río Jordán. Nosotros también vivimos esclavizados en Egipto, pero en algún momento encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Josué, que nos ayuda a entrar al río Jordán para salir al otro lado y poseer la tierra. Ese entrar al río Jordán, yo me atrevería a decir que es un tipo del bautismo. Mucha gente que ya podría ser bautizada, que ya estudió la palabra de Dios, dice, pero ¿por qué es necesario bautizarme? Yo te diría, usando esta figura del tipo y el antitipo, ¿por qué era necesario que Israel atravesara el río Jordán? Porque Canaán estaba del otro lado, porque de este lado estaba la esclavitud de Egipto, el peregrinaje en el desierto. ¿Por qué es necesario que el cristiano sea bautizado? Porque del otro lado del bautismo está la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. Esa es una figura muy interesante, pero hay otra. Por ejemplo, Josué ayudó al pueblo de Israel a conquistar la tierra. Cristo es nuestro gran comandante que nos ayuda a conquistar, ¿ah? Finalmente las dificultades, a los enemigos de esta vida. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que debemos tomar la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al enemigo, porque nuestro enemigo no es de carne y sangre, porque si fuera de carne y sangre, pues tendríamos que alimentarnos bien físicamente para enfrentarlo, pero nuestro enemigo es un enemigo astuto, una fuerza espiritual en las regiones celestes. Es por eso que la única manera de derrotar al enemigo para apoderarnos finalmente de Canaán celestial, nos es dada por gracia, porque la tierra prometida a Israel le fue dada por gracia. Sin embargo, el pueblo tuvo que luchar. La salvación plena en Cristo nos es dada por gracia. Sin embargo, mientras vivamos en esta tierra, pues tendremos que vestir la armadura de Dios. Pero el enemigo no te puede derrotar. El hecho que el enemigo existe y la tentación existe, y eso es una realidad, no es argumento para que tú te entregues a una vida de derrota, de mediocridad espiritual o de conformismo, que digas, pues bueno, si el enemigo es una fuerza espiritual y yo soy un pobre ser físico, entonces yo estoy perdido, entonces puedo continuar cayendo. No, no, querido, porque así como finalmente el enemigo fue expulsado de la tierra de Canaán, Cristo en el Calvario ya hizo todo lo posible para que el enemigo no tenga más poder sobre ti. Otra figura interesante. Josué llevó al pueblo de Israel al reposo, aunque en esta tierra nunca tuvo reposo completo. Cristo nos lleva a nuestro reposo, pero no es nuestro reposo en esta tierra, aunque ya en esta tierra podemos usufruir las maravillas de la salvación. Cristo nos conduce a nuestro reposo celestial cuando finalmente el pecado no se levantará por segunda vez, cuando finalmente
pues habrá el pecado sido destruido, no quedará ni raíz ni rama. Ahora, ¿qué tiene que ver la última parte de nuestra religión? Jesús y nosotros. Aquí entran las guerras, oh querido. Vivimos en un mundo de guerra. Es que aunque ya podemos apoderarnos de la experiencia de la salvación, ya hay mucha ventaja. Porque el otro día alguien me preguntó y me dijo así, pero pastor, si yo soy salvo y continúo sufriendo, entonces ¿cuál es el mérito de la salvación? Porque si no acepto a Cristo, igual sigo sufriendo. Y si acepto a Cristo, igual también sigo sufriendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de entregarle la vida a Cristo? Ah, querido, es mucha. Porque cuando tú aceptas a Cristo en esta tierra, aprendes a cuidar mejor tu salud, aprendes a perdonar. Y uno de los venenos peores del alma es el rencor, el resentimiento, la envidia. Pero cuando le entregas la vida a Cristo, todo eso desaparece de tu vida. Y aunque continúas viviendo en este mundo de pecado y el dolor y la muerte y la enfermedad existen, pues tú ya estás libre de esas cosas diminutas que perturban tu vida, que no te dejan en paz. ¿Por qué? Porque cuando le entregas la vida a Cristo, dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz, paz. Con paz puedes dormir, con paz puedes despertarte con ganas de luchar y de trabajar. Hay mucha diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Ambos sufren las inclemencias de esta vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que tiene a Cristo tiene esperanza. Es por eso que aunque tengas que derramar una lágrima por algún motivo familiar, a veces es un hijo que está destruyendo su vida en las drogas, a veces el matrimonio que está tambaleando, a veces la vida financiera, la crisis, a veces una inundación, un incendio, cualquier cosa así. El dolor no es el fin, es el principio de una nueva experiencia con Cristo. Cada dolor nos hace renacer en Cristo. Atrévete a cruzar el río Jordán. Atrévete a caminar con Jesús, a enfrentar con Jesús cada día, cada lucha. No te desanimes. En resumen, terminando esta lección, la Biblia usa mucho la figura del tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? La realidad pasada. ¿Qué es el antitipo? El cumplimiento. Cuando leemos los incidentes, los relatos, la biografía de personajes bíblicos, debemos ver de qué manera todo esto se cumple. Primero, en la vida de Cristo. Segundo, en la vida de la iglesia. Y tercero, en los tiempos finales, en los tiempos escatológicos. Mirando desde ese punto de vista, Josué no fue apenas un líder del pueblo de Israel. Josué fue un tipo de Cristo, el verdadero líder espiritual que no nos lleva por esta tierra física, que nos va llevando para nuestro hogar eterno con Cristo cuando Él venga. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente. Chao. San Mateo capítulo 18. A partir del versículo 10 dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Tal vez vamos al versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños.
Esta parábola que acabo de leer es la famosa parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida se encuentra registrada en la Biblia 2 veces. Aquí en San Mateo 18 y también en San Lucas 15. Ahora mira, en San Lucas 15, el contexto del relato de esta parábola en San Lucas 15 es que la oveja perdida está fuera de la iglesia. Está en los bares, está en la miseria, está en las drogas, está en el cigarro, en las bebidas, en los placeres. En el contexto de San Lucas 15, la oveja perdida no conoce a Dios, no conoce al Evangelio, no conoce a la iglesia, está fuera. Y hay que ir y traerla. Pero en el contexto de San Mateo 18, la oveja perdida no está fuera. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Porque el tema de San Mateo 18 es el reino de Dios, la iglesia de Dios. Vuelvo a repetir, en el contexto de San Lucas, la oveja perdida está fuera. Pero en el contexto de San Mateo, la oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, que una persona esté perdida fuera de la iglesia, sin Dios, sin evangelio, sin Biblia, tiene sentido. Pero que una persona esté perdida dentro de la iglesia, cantando, orando, yendo a la iglesia, cantando a veces en el grupo musical, participando, eso ya no tiene sentido. ¿Cómo va a estar perdida si está dentro de la iglesia? Pero ese es el contexto de San Lucas. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, para el que está perdido fuera de la iglesia, por lo menos resta la esperanza de que un día el Espíritu de Dios lo encuentre, lo toque y lo traiga. Pero para quien está perdido dentro de la iglesia, oyendo todos los días el Evangelio, ¿qué esperanza les resta? O sea, aunque hay ovejas perdidas fuera y dentro, la situación de las ovejas perdidas dentro de la iglesia es peor que la situación de las ovejas perdidas que están fuera de la iglesia. Ahora, tal vez tienes una pregunta en el corazón que dice así, pero pastor, si estoy en la iglesia, ¿cómo voy a estar perdido? Si estoy en la iglesia cantando, participando, orando, en fin, congregando los sábados, dirigiendo actividades dentro de la iglesia, ¿cómo puedo estar perdido? Entonces te voy a contar una historia. Ya te dije que yo fui director de jóvenes durante 18 años y organizaba congresos como este. Y tenía un brazo derecho, un muchacho extraordinario, participante, activo. Él se encargaba de hacer la decoración, pasaba noches enteras. Cuando organizábamos campamento, él iba adelante para levantar el campamento, en fin. Esos muchachos que cualquier pastor quisiera tener en su iglesia, esos muchachos que cualquier director de jóvenes quisiera tener como colaborador, este muchacho era fuera de serie, extraordinario. Un día, yo estaba en mi oficina y él entró a mi sala, cerró la puerta, se sentó y empezó a llorar. Pero entre lloro, él decía lo siguiente: pastor, ayúdeme por favor, estoy perdido, estoy completamente perdido. Ahora mira, si cualquier muchacho por ahí me dijese que estaba perdido, yo podría entender, pero él no, él jamás. Porque este era el muchacho ideal, el muchacho perfecto. El muchacho que en la iglesia todos los padres que tenían hijas querían que se casase con él. El muchacho que cualquiera decía, yo quisiera que seas como aquel muchacho, ideal, perfecto, colaborador, participante en todo. Pero ahora estaba delante de mí llorando y diciendo, pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Trabajando con jóvenes aprendí una cosa: cuando un muchacho comienza a llorar, déjalo llorar, déjalo que llore.
En las culturas latinas nos han enseñado que el hombre no llora. Pero querido, el hombre tiene que llorar. Y la mujer tiene que llorar. Yo creo que Dios nos ha dado lágrimas. Y las lágrimas son líquidas para poder sacar la basura que está dentro del corazón. Para lavar el alma. Entonces cuando tengas ganas de llorar, no tengas miedo, llora. Entra a tu cuarto, arrodíllate y llora, llora, llora hasta que salga todo lo que te está doliendo. Porque cuando te aguantas, te controlas, te hace mal. Llora. Y cuando alguien comienza a llorar a tu lado, no le digas, pobrecito, no, déjalo llorar. Déjalo que llore hasta que se canse. Y este muchacho paró de llorar. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que estás perdido? Me dice, pastor, ¿usted sabe de dónde estoy viniendo ahorita? No. Acabo de salir de un lugar a donde un cristiano jamás podría entrar. Y no es la primera vez. Pastor, en la iglesia todos piensan que yo soy el joven maravilla. Todos me admiran, todos me quieren, todos me respetan, todos creen que soy perfecto. Pastor, soy una basura, no valgo para nada. Esta no es la primera vez que fui, pero esta vez salí con ganas de matarme, de acabar con mi vida. Y vine aquí. Por favor, pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Ahora mira, en la iglesia hay muchos jóvenes que están perdidos como este muchacho, haciendo cosas que no deben hacer cuando nadie les ve. Pero en la iglesia hay otro tipo de jóvenes perdidos. Jóvenes que no hacen nada de malo. No hacen nada de malo. Cumplen todo, siguen todo, guardan todo. Y sin embargo están completamente perdidos, como este muchacho que hace cosas malas cuando nadie le ve, o como el que está afuera y que no conoce a Cristo y ni conoce el Evangelio. Y ahora me vas a preguntar, pero pastor, si está haciendo todo bien, ¿cómo está perdido? Pues esa es la tragedia. Esa es la tragedia de la no comprensión de la vida cristiana. Porque si está bien, si está cumpliendo, si está guardando, si está siguiendo, pues está salvo. Pues eso es lo que la gente piensa. Pero Jesús dice que dentro de la iglesia hay ovejas perdidas. Y hay dos tipos de ovejas perdidas dentro de la iglesia. Los que hacen cosas malas cuando nadie les ve y los que hacen todo bueno y sin embargo están perdidos. Pero pastor, ¿cómo puede alguien estar haciendo las cosas buenas y estar perdido? Bueno, en la Biblia hay un ejemplo de eso, es el joven rico. Marcos 10 cuenta su historia. Este joven rico guardaba los mandamientos, seguía las recomendaciones de la iglesia, seguía todo al pie de la letra. Guardaba tanto que yo me atrevo a decir que aquí, entre nosotros, nadie guarda la ley de Dios tan perfectamente como el joven rico. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque yo no creo que tú te atrevas a mirar a Jesús a los ojos y decirle, todo lo que tú enseñas, todo lo que tú dices, todo lo que tu ley dice, yo lo guardo desde cuando era niño. Que tú me digas eso a mí, pasa. Que yo te diga eso a ti, pasa, porque no me conoces. Pero mirar a Jesús a los ojos, a Jesús que todo lo sabe, y decirle, todo eso que tú dices, yo lo guardo. Y el joven rico se atrevió a decir, era porque él realmente cumplía y seguía y guardaba todo. Y sin embargo estaba perdido. ¿Cómo perdido? Perdido. Porque cuando llegó Jesús a su ciudad, a la ciudad de Jericó, él corrió, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y si no tenía seguridad de la vida eterna, es porque estaba perdido. Y Jesús era un grande maestro. Jesús como maestro lo llevó de lo conocido hacia lo desconocido.
¿Qué es lo que conocía? Él conocía ley, mandamiento, reglamento. Entonces Jesús lo agarró de ahí y lo llevó a la dimensión que él no conocía. Y le dijo, ¿quieres ser salvo? Entonces guarda todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Esos mandamientos de Éxodo 20, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí el joven se quedó perplejo y le dijo, pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando era muchacho. Y Jesús le dice, hijo, ahí está tu problema. Tú guardas todo eso. Tú cumples todo eso. Pero cristianismo no es solo guardar y no es solo cumplir. Porque si fuese solo cumplir, tú tendrías la seguridad de que estás salvo. Pero no es solo cumplir. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú sigues todo, tú guardas todo, tú cumples todo, pero tú no me amas. En tu corazón no estoy yo. En tu corazón está el dinero. Tú amas al dinero más que a mí. Entonces, ¿quieres ser feliz en la vida cristiana? Haz una cosa. Ve a la casa. Saca el dinero de tu corazón. Colócame a mí en tu corazón. Ven y sígueme. Y la historia bíblica dice que el muchacho se fue y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque, querido, de alguna manera es más fácil estar en la iglesia, cumplir todo, guardar todo, agradar, seguir, observar. Eso de alguna manera es fácil. Pero entregarle el corazón a Jesucristo de verdad, eso ya no es tan fácil. Pero hay una cosa. Jesús no está interesado solo en tu comportamiento. La iglesia puede estar interesada en tu conducta. Los papás pueden estar interesados en tu conducta. Pero Jesús, antes que estar preocupado con tu conducta, está preocupado con tu corazón. Quiere que lo ames. Por eso dice la Biblia, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Pero si no me has dado el corazón, no quiero nada de ti. Yo quiero primero tu corazón. Yo quiero tener la seguridad que tú me amas, que tú estás apasionado por mí, que tú estás enamorado de mí. Una vez que me has dado tu corazón, entonces sí, anda en mis caminos. Pero si tú estás preocupado en andar en mis caminos, pero no me amas, entonces yo no quiero nada de ti. Y querido, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es noviar con Jesús. Eso es cristianismo. ¿Qué hacen los enamorados, los novios? Despiertan, lo primero que piensan, la novia. A la hora del desayuno, la novia. Caminan en la calle, la novia. Van a la escuela, la novia. A la hora del almuerzo, la novia. Y ahora, con este famoso, con los famosos medios de comunicación, texto para aquí, texto para allá, texto para allá, texto, te amo, te amo, te amo, el día todo, te amo, te amo, te amo. Llega la noche la novia. Bueno, tú habrás llegado a ser cristiano cuando te despiertas, Cristo. Desayuno, Cristo. Escuela, Cristo. Calle, Cristo. Almuerzo, Cristo. En la tarde, Cristo. La noche, Cristo. Ahí llegaste a ser cristiano. Estás apasionado por Cristo. Vives con Cristo. Y cuando te enamores de Jesús, el cristianismo comienza a tener sentido para ti. Pero cuando no amas a Jesús, el cristianismo es una obligación para ti. Tienes que ir el sábado a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que vestir esto, tienes que oír esto, esto no puedes, esto tampoco puedes. Eso no es vida cristiana, eso es un infierno de obligaciones, querido. La vida cristiana es alegría. Ya pensaste, dos novios, el muchacho a las 10, 12 de la mañana, tengo que mandarle un mensaje, porque si no,
¿Qué tipo de novio es ese? Cuando tú piensas en Cristo en materia de deber, ya tienes que revisar tu cristianismo. No estás enamorado por Cristo. Y si no estás enamorado de Cristo, pues tu comportamiento, tu conducta, tus buenas obras no te sirven de nada. Te voy a contar una historia. Un día yo estaba haciendo evangelismo y una viejita viene y me dice: pastor, ¿está viendo aquel viejito de cabello blanco ahí atrás? Sí, hermano, es mi esposo. Ah, qué bueno. Estamos casados a 60 años. Oye, qué bueno, hermana, felicitaciones. Me dice: pastor, en estos 60 años, puede preguntarle a mi esposo, yo he sido una esposa perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida lista, hijos bien criados, casa arreglada. En los moldes tradicionales del casamiento, he sido una esposa perfecta. Puede preguntarle a mi esposo. Pero pastor, yo nunca he sido feliz. ¿Qué? Nunca fui feliz. ¿Pero por qué usted dice que no es feliz? Porque yo no amo a mi esposo, pastor. Pero hermana, solo ahora, 60 años después de casada, usted se da cuenta que no ama a su esposo. Ella dice: no, pastor, no ahora. Yo nunca lo amé. Pero ¿y por qué se casó entonces? Y mira la historia que ella me cuenta. Pastor, cuando yo era jovencita de 15 años, nosotras las chicas no escogíamos el esposo. Los papás nos escogían el esposo. Y un día mi papá llegó: hija, dentro de 2 meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Comenzaron a preparar el ajuar de la novia, el vestido de la novia, el banquete, la iglesia, las invitaciones, y yo no conocía a mi novio. Faltando 2 días para el matrimonio, mi papá me llevó a la estación del ómnibus para conocer a mi novio que estaba llegando de la ciudad del interior. Y yo con el corazón que me iba a saltar por la boca, ahí en la estación del ómnibus. ¿A qué hora llegó el ómnibus? Salió uno, salió otro, y yo mirando, ¿cuál de ellos es mi novio? Y de repente mi padre me dijo: es ese. Lo miré. No me gustó, pastor. Pero 2 días después tuve que casarme. Ahora, mi padre, mi madre me dijeron así: hija, una esposa perfecta hace esto. Y una esposa perfecta jamás hace esto. Y pastor, puede preguntarle a mi esposo: en estos 60 años he sido una esposa perfecta, porque no he hecho lo que una esposa perfecta no debe hacer. Y siempre he hecho lo que una esposa perfecta debe hacer. He sido una esposa perfecta. Y comenzó a llorar. Pero feliz, pastor, jamás he sido. ¿Y sabes por qué, querido? Porque para ser feliz tienes que estar apasionado por la persona con la que vives. Si no, tú puedes ser perfecto y cumplir todo, pero no eres feliz. Ahora, yo tengo miedo que muchos muchachos en la iglesia pueden decirle a Dios: Señor, yo desde que nací estoy en la iglesia, mis padres son cristianos. O algunos pueden decirle al Señor: hace 2 años que yo me bauticé, hace 5 años que me bauticé, hace 10 años que me bauticé. Y algunos pueden decirle al Señor: y en todo este tiempo, porque el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Y pueden decirle: Señor, y en todo este tiempo de casado, tú sabes que yo he sido un cristiano que ha cumplido, que ha guardado, que ha seguido, que ha obedecido. Pero Señor, yo no soy feliz. No soy feliz. Porque hay una cosa interesante, querido. Nosotros inclusive, además de los 10 mandamientos, nos hemos inventado un mandamiento más: el deber de decir que el cristiano es feliz.
Entonces, tengo que decir que soy feliz porque soy cristiano. Pero es que la felicidad no es porque tienes que ser feliz. La felicidad brota, es natural. O eres o no eres feliz. Y para ser feliz, tienes que convivir con una persona que te hace feliz. Con una persona a la que tú amas. Entonces, para ser un buen cristiano, no basta estar en la iglesia. No basta cumplir, no basta seguir, no basta guardar. Tienes que estar enamorado de Jesús. El problema es que este corazón nuestro es capaz de amar cualquier cosa, menos a Jesús. Tú sabes que hay jóvenes que aman más la iglesia que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que aman mucho más el cargo que tienen que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que participan del praise team, no estoy hablando de los que cantaron aquí, pero que aman mucho más el praise team que a Cristo. No van a la iglesia por causa de Cristo, van a la iglesia por causa del praise team. Y ni siquiera cosas tan buenas como la iglesia pueden sustituir el lugar que solo Cristo puede tener en su corazón. ¿Por qué un muchacho a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana del sábado ya está? Ahora ni siquiera el reloj, ahora es... No está ni ahí. ¿Por qué? Tú ya pensaste 2 novios que se encuentran a las 9 de la mañana. Y allá por las 10:30 el muchacho comienza. ¿Qué le está diciendo la chica? Entonces, querido, todo es asunto de amor. Enamorarse de Cristo lleva tiempo. Aprender a convivir con Cristo lleva tiempo. Aprender a entender que cristianismo es compañerismo con Jesús lleva tiempo. Pero cuando tú te enamoras de Jesucristo, todos los deberes encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque amas a la persona, amas al Señor Jesucristo. Les voy a contar un poco mi historia. Yo prácticamente nací en la iglesia porque mi madre se convirtió cuando yo era pequeñito. Entonces yo crecí prácticamente en la iglesia. Y yo soy el típico muchacho que se puede decir, nunca coloqué un cigarro en mi boca, jamás. Nunca coloqué una gota de alcohol en mi boca. Y yo no voy a discutir aquí el asunto de que si puedes ir al cinema, si no puedes, pero nunca entré a un cinema. Nunca nada de nada. En el aspecto comportamiento, mira, cuando yo tenía 15 años terminé el curso secundario. A los 19 años terminé el curso de teología. A los 20 años ya era pastor de iglesia. Por eso yo le digo a mis hijos, yo no tuve juventud. Porque yo salté de la adolescencia, ya a los 20 años pastor de iglesia, ya tenía que ser ejemplo. Pero mi problema era el problema del joven rico. Yo no tenía paz en mi corazón, no era feliz. Y siempre me preguntaba, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no soy feliz? Me falta. Cumplo todo, sigo todo, guardo todo. Y conozco la doctrina porque yo había estudiado teología. ¿Por qué no soy feliz? Entré al ministerio con 20 años. Los 2 primeros años de mi ministerio fueron extraordinarios en materia de productividad. Muchos bautismos, la iglesia linda, todo maravilloso. Habíamos organizado una nueva iglesia. Mi corazón vacío. Yo era soltero en ese tiempo. El sábado después de predicar, y yo predicaba. Hermanos, el cristiano es feliz porque Jesús trae felicidad. Y la iglesia decía, amén. Y me daba ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, todo es mentira.
porque yo no soy feliz. Pero ¿cómo podía decir eso si yo era el pastor? A mediodía todos mis hermanos se iban a la casa a almorzar. Yo me iba a mi casa solito. No era casado. Me acostaba en la cama y mirando al techo comenzaba a llorar. Y le preguntaba a Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Al final del segundo año de mi ministerio ya no aguanté. Busqué a mi presidente. Metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor y le dije, pastor, renuncio al ministerio. Me voy. No quiero ser más pastor. Él cerró la puerta, jaló la silla, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dice así, ¿tienes algún pecado escondido? Le digo, pastor, lo peor es que no, porque si tuviese tal vez podría decir porque no soy feliz. Y él me dice, Bullón, estás complicando la vida. Necesitas encontrarte contigo mismo. Él tenía razón, yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era yo, porque conmigo yo me encontraba todos los días y me asustaba, porque solo había vacío en mi corazón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era conmigo. Él me dijo, Bullón, a fin de que te encuentres contigo mismo, voy a hacer una cosa, te voy a mandar de misionero a la selva. Y me mandó de misionero a trabajar en la Amazonía, entre los indios de la tribu Campa. No había carretera, no había caminos. Solo para que ustedes tengan idea. Yo tomaba un ómnibus, que los mexicanos le llaman camión, viajaba 12 horas hasta una ciudad llamada La Merced. Ahí ya no había más ómnibus. Ahí tomaba un camión de verdad, de esos camiones que carga ganado, y viajaba 3 horas de camión hasta un río llamado el río Perené, y ahí se acababa la carretera. Ahí tomaba un bote e iba por río abajo hasta una aldea llamada Maranquiari, Maranqui en el lenguaje campa quiere decir culebra, Ari lugar, Maranquiari lugar de las culebras. Ahí era la aldea. Ahí era la sede de mi distrito. Allá en el corazón de la selva. Trabajé 3 años ahí como misionero entre ellos. Pero el primer año sucedió el milagro. Era un viernes. Yo salí temprano de la casa a las 6 de la mañana. A las 9 ya debería estar en la aldea. Porque todos los viajes eran o por el río o entonces a pie por la selva, con un machete en la mano abriéndose camino. Salí a las 6, debería estar a las 9, pero eran 9, 10, 11, me perdí. Y cuanto más trataba de encontrar el camino, más me perdía. Mediodía, 1 de la tarde me comencé a asustar, estoy perdido. Y no había nadie para preguntar, y cuanto más intentaba encontrar el camino, más me perdía. A las 4 o 5 de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro. Comenzó una tormenta, comenzó a llover, el cielo negro completamente, una tormenta terrible. Me senté debajo de un árbol, mi mochila al lado, 6 de la tarde, mi reloj decía 6 de la tarde, parecía medianoche, debajo de los árboles con la tormenta todo oscuro, 6 de la tarde. Yo no sé lo que significa para ustedes viernes 6 de la tarde. En mi casa, cuando era niño, viernes a las 6 de la tarde, toda la familia estaba recibiendo el sábado, bien bañaditos, y de la cocina salía el olor de pan caliente. Mi mamá preparaba pan caliente solo el viernes en la tarde para la puesta del sol. Entonces, para mí, puestas del sol es olor de pan caliente. Pero ahora, yo estaba en la selva, 6 de la tarde, solito, mojado, debajo de un árbol. Y me dio ganas de llorar.
Porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Si por lo menos fuese feliz, pero ¿qué estoy haciendo aquí? 7 de la noche, 8 de la noche. Allá por las 9 la lluvia comenzó a pasar. Y pensé, tengo que salir corriendo de aquí. Tengo que ir a algún lugar. Ustedes no tienen idea de lo que significa pasar la noche en la selva. Unos ruidos misteriosos. Bueno, es asustador. Y comencé a correr. Cuando disminuyó la lluvia, comencé a correr. Corrí para aquí, cayendo, levantando, como si alguien me estuviese siguiendo. Me entró una especie de pánico y corría y de repente tropecé y caí por un abismo. Mi mochila se fue al fondo del abismo y yo me quedé atorado en un tronco por ahí. Ahí comenzó mi lucha. Trataba de salir y no podía. La tierra estaba mojada, mis pies resbalaban en el barro. Me agarraba de una rama, soltaba con un dolor porque la rana llena de espinas. Todo lo que hacía para salir no podía. Cada vez me hundía más y me hundía más. Y ahí me di cuenta de mi tragedia. ¿Dónde estaba Jesús? Para mí, estaba ya en el santuario celestial. Eso es lo que había aprendido. Y es verdad que todos necesitamos del ministerio de Jesús en el santuario. Pero en este momento yo no lo necesitaba allá. Yo lo necesitaba aquí. Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Nadie me enseñó a amar a Jesús. Me enseñaron a tener miedo de Él. Me enseñaron a obedecerle, a cumplir las reglas, a guardar los reglamentos. Y de alguna manera había logrado todo eso, pero nadie me enseñó a convivir con Jesús. Para mí Jesús era una doctrina. Para mí Jesús era teología. Pero yo no necesitaba de eso, yo necesitaba de una persona y yo estaba solo. Comencé a llorar, no de miedo, de la oscuridad. Comencé a llorar de tristeza, de soledad. Estoy solo en esta vida, no tengo a nadie a mi lado. Y comencé a gritar. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Porque si hay alguien por ahí y escucha el grito, también grita. Y entonces las personas gritando se van aproximando, se encuentran para ayudarse. Yo comencé a gritar y a lo lejos escuché un grito. Al principio pensé que podría ser el eco. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Y de repente sentí que alguien estaba allá arriba en la trilla. Seguí gritando. Y ahora ya comencé a sentir los pasos. Alguien se estaba acercando. Y efectivamente llegó cerca de mí. Era un indio de la tribu. Yo no lo conocía, pero era un indio. Las marcas todas. Me extendió la mano. Agarré su mano. Una mano llena de callos, grande, fuerte. Le pregunté, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿De dónde saliste? Nada. Me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro. Los pies de él parecían un tractor, iban subiendo, hasta que llegamos allá a la trilla. Y cuando llegamos a la trilla le pregunté, ¿pero quién eres? Nada. Yo pensé, no me entiende. Yo había recién llegado a la selva, no hablaba el idioma de ellos. Pensé, este no habla español, no me está entendiendo. Me tomó del brazo y me comenzó a llevar y comenzamos a caminar. Media hora, una hora y media. En todo el trayecto le pregunté muchas veces, él no respondía nada. Y de repente él paró y me mostró abajo, habían luces, era la aldea que yo estaba procurando. Ahí lo solté y comencé a correr. Resbalé nuevamente y caí. Él se acercó, me recogió y llegamos a la aldea. Ahí comencé a gritar y el jefe de la aldea, el cacique, salió con una antorcha encendida y me vio y me dice, pastor,
Usted está loco, pastor. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? Le digo, Juan, yo no vine a esta hora. Yo salí a las 6 de la mañana. Me perdí. Estoy cansado. Quiero dormir. Me llevó a una choza. Ahí estaba la fogata. Es interesante ellos. Ellos tienen una cosa que se llama fuego eterno. Nunca se apaga el fuego 24 horas por día. Alimentan. Cuando el hijo se casa, saca brasa de la fogata y con esa brasa comienza su nuevo hogar, su nueva fogata, que nunca se va a apagar. Y cuando el hijo de esta nueva pareja se case, agarrará brasa de aquí y forma una costumbre interesante. A veces llega una epidemia, en esos tiempos llegaba la epidemia del sarampión, no había remedio. Y el único remedio era abandonar esa aldea y buscar otro campo más adentro y establecer la aldea ahí. Y llevaban la brasa, soplando en todo el camino para no dejar apagar la brasa, para que la nueva aldea comenzase con el fuego que iba. Por eso le llamaban fuego eterno. Me acosté al lado del fuego. A la mañana siguiente me desperté, era sábado de mañana. Por eso a mí, el sábado para mí significa muchas cosas, no solo porque la Biblia lo dice, porque el sábado para mí es el día en que yo me encontré con Jesús. Me desperté de mañana, mi ropa se estaba secando cerca del fuego. Había una olla con mazamorra de harina de plátano y yuca asada. Yo me vestí, quería lavarme, bañarme, salí al patio de la aldea, ahí estaban los indios todos conversando. Juan Cañay, el cacique, vino. Me dice, pastor, ¿está bien? ¿Ya durmió bien? ¿Descansó bien? Le digo, sí, Juan. Me dice, pastor, ¿por qué no me llamó? Yo hubiera ido ayer, lo hubiera traído. ¿Cómo llegó usted finalmente? ¿Cómo encontró el camino? Le digo, Juan, el indio que estaba conmigo. ¿Qué indio? El indio que estaba conmigo. Cuando tú saliste a saludarme en la noche, había un indio conmigo. Él me dice, no, pastor, usted estaba solo. Le digo, Juan, cuando tú me estabas saludando, él estaba a mi lado. Él me dice, pastor, cuando gente como usted viene a la selva y se asusta, empieza a inventar cosas. Usted imaginó, pero usted no estaba con nadie, usted estaba solo. Le dije, mira, Juan, no quiero discutir. ¿Dónde hay agua? Quiero bañarme. Me dice, pastor, vaya por esta trilla. A 50 metros hay un río, hay un arroyo, báñese ahí. Yo caminé. Llegué al arroyo y me arrodillé. Y oré. Y por primera vez en mi vida, yo sentí que mi oración no se iba para allá. Mi oración venía aquí. Yo ya no hablaba con alguien allá. Yo hablaba con alguien que estaba a mi lado. Oh, querido, yo te digo una cosa. Yo nunca vi a Jesús. Y yo no te cuento esta historia por el aspecto místico de la historia. Si ese indio fue un indio de verdad que me llevó y se fue. Si ese indio fue un ángel. Si ese indio fue el propio Jesús. Yo no cuento la historia por ese asunto. Yo cuento la historia porque esa noche yo entendí que en esta vida solo estaría perdido. Esa noche descubrí que el cristianismo es tomarse de la mano de Cristo y caminar con Él. Amo a mi Señor Jesús. Le he fallado muchas veces. Y en esas horas yo siento como una voz diciéndome en mi corazón, si te saqué del abismo, si te hice llegar hasta la aldea, te voy a hacer llegar hasta la casa. Vamos a llegar a nuestras mansiones. Por eso, como Pablo, hoy día yo puedo decir, nada me separará del amor de Cristo.
ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni el hambre, ni la necesidad. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, te ama, te ama, con un amor que tú jamás podrás entender. No te ama por lo que eres, te ama a pesar de lo que eres. No te ama porque eres bueno, te ama a pesar de que no eres bueno.